Hola, bienvenidos a Alquimia Personal. Este nuevo episodio va a ser sobre la hipnosis y el ser. Tengo dos invitados muy especiales. Él es el Tito y la Tita, los Titos como los conocen en Colombia, Luis Carlos Barboto y Beatriz Ferrer. Y hoy vamos a estar en una conversación súper interesante acerca de la hipnosis y, como les dije, el ser. Vamos entonces a comenzar con Luis Carlos para que nos cuente un poquito, de una manera muy breve, qué fue lo que lo llevó a aprender la hipnosis. A ver, Marce, la hipnosis en mí estuvo desde muy pequeño como una inquietud, algo muy agradable, muy bonito, empezando primero por aprender un poquito de control mental que me gustaba mucho desde muy pequeño. Y ya por allí, alrededor de los 25 años, empecé a aprender lo que es la hipnosis de espectáculo. Fue la primera que uno aprende en esos momentos, cuando empezábamos a ver que aparecían ya públicamente muchas personas haciendo hipnosis de espectáculo. Y dijimos, esto debe ser muy bueno, esto es muy agradable. Y, y me inicié. Después, entonces vino la época de que me graduó, me consigo una novia bien bonita, me caso, ya me organizo, ya me organizo, me pongo a trabajar en lo normal. Yo soy ingeniero civil y después me especialicé en Europa en desarrollo de industrias textiles. O sea que me metí 100% en la parte de desarrollo industrial, que me ha gustado también mucho. Y fue por allá en los años 80, 1980, 87 más o menos, 85. 85, 80, entre 80 y 85, que empecé a contactarme con un primo que también hacía hipnosis y me volví a encarretar. Y ya empecé a leer muchos más libros sobre, en esa época no había sino libros sobre la hipnosis de espectáculo, no había otra de esta que yo la llamo la hipnosis sanadora. Y empecé a practicar y a practicar y a practicar y venía llegándome siempre en mí la pregunta, esto tiene que servir para algo más. Esto no puede ser solamente para divertirnos, para reírnos. Y a veces en algunos espectáculos yo decía, la gente quedó mal, pero ¿por qué? Es que quedó mal después de haber hecho como un perro, como un gato, y él no quería hacerlo. Entonces empecé a investigar y investigar conmigo mismo o con los pacientes que yo podía tener, porque empecé a practicar con muchas personas los que querían. Fue en esa época, ya en los años 75, cuando No, me independicé. 85. 85, perdón, en el 85. 85. Nos independizamos y formamos entre Beatriz y yo una empresita que era dedicada en ese momento a la comercialización de productos para la construcción, triples, tables, ladrilos, todo lo de la construcción. Y siendo yo ya mi propio jefe, entonces yo podía sacar el tiempo que yo quería y cuando yo quisiera. Entonces empecé a practicar. ¿Con quiénes? Con los empleados míos. Y tenía, Qué bien. Y se dejaban y les parecía interesante. pues que se tenían que dejar, es que era el jefe. No, y sobre todo que la pregunta era, ¿quién se quiere salvar de la jefa un ratico? Una horita. Entonces, lógicamente, todos para parar su trabajo una hora decían que sí. Y la jefa era, Ah, qué bueno, bien. así se los compraba. Entonces yo empecé primero a moverme en lo que era la persona durante el momento que estaba y el momento de su nacimiento. No era capaz de moverme más, me daba todavía un poquito de susto. Después empecé a incursionar, a irme a decir, bueno, ¿qué sientes tú imaginándote que estás en el vientre de tu mamá, siendo niño, siendo un bebé? Y allí empezaron a aparecer las experiencias mucho más bonitas. Ya empezaron a aparecer los libros, empezó a aparecer el libro de Brian Weiss, que aparece en el 85 más o menos, y leí y dije, bueno, si un psiquiatra de este renombre, siendo un puesto tan importante allá en Monte Sinaí, se dedica a hacer esto, pues yo también lo puedo hacer. Entonces empecé a practicar ya un poquito parecido a lo que él hacía. Y estuve practicando y ya yéndome un poquitico más atrás, vete un poquito más atrás, vete a buscar el origen. Y estamos en esa búsqueda, ya eso estamos en el 89, 90, cuando ocurre lo de Oporto.
Yo ya estaba haciendo muchas hipnosis y entre ellas había una niña que trabajó con nosotros mucho tiempo, una niña que llegó a nuestra oficina muy jovencita, de unos 16 o 17 años, y nos vio a nosotros dos y nos vio como si fuéramos sus papás y nosotros a su vez como si fuera nuestra hija. Entonces había mucha empatía y con ella practicaba mucho porque entraba en hipnosis casi que inmediatamente. Eso era, no era sino tocarle la frente e inmediatamente entraba. Wow. Y estamos en esa práctica, averiguando y yéndola, que vaya y averigüe, diga, y qué siente si yo le digo tal frase, y qué siente si dice tal otra. Y eso era día tras día, todos los días, hacía mínimo 1 o 2 sesiones con ella hasta que ocurre lo de Oporto. Lo de Oporto es un hecho lamentable que ocurrió aquí en Medellín en el año 90, en donde llegan unos personajes que no sabemos quiénes son y recogen todos los hombres que estaban en esa discoteca o sitio y matan 23 muchachos. Dentro de esos 23 muchachos había 3 hijos de nuestros amigos, de los que aquí en Medellín llamamos la barra de amigos. Y nos dio muy duro y viendo esta niña que entraba muy fácilmente en hipnosis y recordando también lo que hacía Brian Weiss, que él decía que llevaba a Catherine, ¿te acuerdas? En el libro de él habla de Catherine que la lleva entre una vida y otra vida y la llama el bardo, y sin saber qué era el bardo, yo le dije a Alba Cecilia, vete para el bardo y pregunta si es verdad, allá había un poquito de rebeldía, si es verdad que existe Dios, que venga y me explique por qué tuvo que haber muerto este muchacho Juan Camilo en esa forma, en ese estado, un muchacho de 16 años, y por qué tenía que haber muerto en esa forma. Y en ese momento aparece una expresión muy bonita, con una voz muy segura de lo que estaba hablando, pero a la vez llena de mucho amor, donde nos dijo, eso está ocurriendo para que toda una ciudadanía, para que toda una familia y todo un grupo familiar y todos los que están a su alrededor logren convertir la rabia y el rencor en perdón y en amor. ¡Wow! Increíble, sí, increíble, porque uno siempre ve que las cosas que de pronto que le suceden a uno, que uno no le gustan, porque uno siempre quiere la vida perfecta y que Exacto. no haya sino equilibrio. No tiene muchas veces, ese tipo de cosas no tienen sentido para uno, pero aquí ya estamos viendo el sentido de una vida que tiene los desequilibrios. Exactamente. Entonces fue allí cuando dijimos, esto no es normal, esto hay que volver a experimentarlo. Entonces, al día siguiente, le dije, vuelva otra vez esa vocecita, que venga y me hable, que venga y me hable. Y empezamos a conversar con él y finalmente ya teníamos un diálogo muy abierto y él nos dice, yo soy lo que ustedes llaman el ángel de la guarda de Alba Cecilia y vengo aquí a cumplir una misión para enseñarles cómo vivir en amor. Fue muy bonita esa experiencia porque cuando quisimos saber quién era y decíamos, entonces tú eres San Germano, tú eres el Arcángel Gabriel, o tú eres Miguel, o tú eres Jesús, o tú eres la Virgen. Me dijo, no, no me pongas nombre, aquí no tenemos nombres. En esta dimensión espiritual no existen los nombres, aquí somos amor, no más. Entonces dijimos, ¿cómo quieres que te pongamos? ¿Qué nombre te podemos poner? Y dijo, el que tú quieras, ponme lo que quieras. Y dijimos, te podemos llamar maestro. Me dijo, bueno, sí está bien porque les voy a enseñar cómo vivir la vida en amor. Y los maestros son los que enseñan y yo les voy a enseñar. Entonces fue allí donde empezó todo este aprendizaje que está plasmado en el libro de El amor es hoy, que lo pueden bajar gratuitamente cualquier persona entrando a la página nuestra de elamoreshoy.org, y ahí se baja el libro donde están todas esas enseñanzas que me dio. Pero adicionalmente llegó un momento donde me dijo, te voy a hacer una verdadera hipnosis de sanación. Te voy a enseñar Te a voy a hacer. enseñar a hacer una hipnosis de sanación. El Y, maestro te dijo, te voy a enseñar a hacer hipnosis de sanación. correcto, Y correcto. tú, claro, porque ya llevabas mucho tiempo practicando, entonces lo más seguro dijo, no, este ya está pulpito, como decimos, ya está listico, entonces lo voy a organizar para que empiece ahora sí a trabajar. Porque lo que tú estás diciendo tiene mucho sentido. Solamente
porque la gente vea cómo se hace una hipnosis, cuál es ese propósito de ir más allá y de lograr recordar tantas cosas que vienen aún de vidas anteriores. ¿Para qué eso entonces? Y entonces, ¿qué hizo él? Antes de que me cuentes eso, quiero decir, tú todavía estás en contacto con el maestro. Perfectamente. No Sí, solamente con ese, sino con hay otros 20 muchas, más. hay muchas, Ah, muchas. qué bien, En qué este momento maravilla. hay un Sí. proceso muy lindo de conexión espiritual con todos los seres humanos y este proceso duró 5 años realmente de enseñanza. A los 5 años nos dijo, yo me sigo manifestando cuando lo considere oportuno, siempre estaré a su lado, pero van a llegar muchos seres que los van a acompañar durante este proceso. Y cada vez hay más despertar de personas con dones porque la humanidad lo necesita para subir esta vibración energética y hacer este salto cuántico a lo que estamos llamados. Qué bien. Ahora sí, cuéntame cómo fue más o menos ese proceso de enseñanza. Tú te reunías con él y él te decía qué tenías que hacer. Todo fue a través de esta niña que te dije que entraba muy fácilmente en hipnosis. Entonces, ella empezó a tener una enfermedad y un médico le mandaba sus medicamentos, lo conocemos, él nos conocía a nosotros y ese medicamento empezó a producirle convulsiones. Y este médico que nos conocía me dijo, Barboto, vos con tu brujería averigua, porque esa medicina no tiene por qué producir convulsiones. Eso es otra cosa, eso tiene que ser otra cosa. Y yo, bueno, yo voy a averiguar. Entonces, la entré en hipnosis y apenas la entro en hipnosis, se me presenta esa energía. Me dijo, te voy a enseñar cómo hacer una verdadera sanación del ser espiritual que habita en Alma Cecilia. Entonces te voy a pedir que la lleves a aquel momento en el cual se está tomando la pastilla y averigües el sentimiento que ella tiene, qué sensación, qué emoción tiene. Y se me pierde. Entonces yo voy con Alba Cecilia y averiguo cuál es la emoción, cuál es esa emoción negativa que ella tiene cuando se está tomando la pastilla. Y empieza a decirme, tengo miedo, tengo temor, tengo rabia, tengo un sentimiento raro dentro de mí. Igual se presenta esa energía y me dice, muy bien, ya averiguaste qué era lo que estaba pasando. Ahora quiero que le preguntes que se vaya ella a averiguar la primera vez que ella tuvo una sensación similar. Y vuelve y se retira esa energía y me deja con Alba Cecilia. Entonces yo le digo, vete a buscar cuando sentiste esa misma emoción, esa misma rabia, esa misma temor, esa angustia. Y me dice, tengo 9 años y estoy en mi casa y mi papá acaba de llegar y mi papá está muy bravo y llegó tomado, pero llega tomado porque está con mucha rabia porque se acaba de morir su mamá y está diciendo que los medicamentos mataron a mi mamá. Los medicamentos mataron a mi mamá. Ahí queda, ahí Ahí queda, quedó. ahí quedó. Entonces vuelve y se me presenta esta energía y me dice, muy bien, ya encontraste el origen, ahora ayúdalo a que lo cambie y llévala a que se imagine que ella, siendo esa niña de 9 años, es capaz de vivir esa misma situación con paz, con amor, con tranquilidad. No juzgues al papá, llénalo de perdón y empieza toda esa cantidad de enseñanzas que ya nos había dado de lo que era la paciencia, la tolerancia, la aceptación, el no juzgar, el perdón, etcétera, todo, y lo vamos aplicando, se lo vamos diciendo que lo empiece a vivir en esa forma. Y después me decía, vuelve y lo repite, mírala otra vez, que lo vuelva a decir, hasta que ella empieza a contar la historia así, ya llegó mi papá, sí, es que está muy triste y está diciendo cosas que no son porque no fue la medicina, era el momento de la trascendencia de mamá, y ya estoy tranquila. Entonces ya cambió el clic, Cambia la emoción, cambia la emoción. porque el hecho no lo puede cambiar. Lo que cambia es la emoción que siente ante ese hecho. Aquí hay algo muy importante que acabas de mencionar, Beatriz, y es precisamente el énfasis que yo hago tan grande en las emociones. Las emociones son, siempre he dicho, por ejemplo, que son el cincel que marca dentro de nosotros las cosas que nosotros hemos vivido. Y siento que si uno no sabe procesar esas emociones, si no sabe cómo vivir eso en ese momento, eso se queda guardado, grabado y hasta en alguna parte de nuestros centros energéticos en el cuerpo. Entonces, tú dirías que cuando uno hace una regresión,
o una hipnosis regresiva, una hipnosis de sanación, como la llamas tú, lo que está haciendo es ir a encontrar esa raíz El para origen. poder ayudarle a la persona. Sí, y vale la pena que yo al principio también lo llamaba hipnosis de regresión. Para mí yo ya estoy claro, no existe la regresión, porque lo que hacemos es irnos a una dimensión del no tiempo. Ujú. Es como si yo, y lo pongo el ejemplo material, en mi computador me voy a la nube en donde tengo guardada una información que guardé hace 5 años y saco esa información. No me regresé 5 años, no, me fui a una nube donde está guardada una cantidad de cosas que yo viví. En esta dimensión espiritual no existe el tiempo. Entonces yo simplemente traigo esa información hoy aquí, la organizo y vuelvo y la guardo. Entonces, por eso la llamo yo hipnosis sanadora. Me parece muy, muy adecuado el nombre. Y esa nube, entonces, sería para nosotros el qué. Tú sabes que con esta mente lineal, que todavía, que Los sabemos que somos registros acásicos. multidimensionales, pero nos encanta el 1, 2, 3. Y yo estoy tratando aquí de imaginar, que yo soy la misma cosa que tú. Empecé con muchas cosas y dones y cosas y desdoblamientos y dije yo, no, esto está muy tenaz y volví, me metí en el mundo racional y ahora volví a todo este cuento. Entonces, me quiero organizar un poquito. Cuéntame entonces esa nube sería Esa para nosotros nube, más o menos qué. esa nube es equivalente a un disco duro de un computador, que es Como donde los está registros guardada la información. Los registros acásicos los llamamos. Es lo que está guardado en mi esencia, y la esencia es lo que hemos llamado alma, energía, el yo superior. Está guardado allá en esa dimensión que no hemos dejado fluir. Y quedan guardados y activados en mi cerebro. Se activan cuando yo toco una teclita que se llama miedo o temor o angustia. Y vuelve, y, bueno, y activa otra vez ese miedo que yo tuve hace 20 años o 50 años o hace 2 siglos. Allá no hay tiempo, allá no hay tiempo. Entonces vuelve y sale ese hecho que fue el origen cuando se hizo la primera vez. Por eso es que hay que ir a buscar el origen del miedo, del temor o de la fobia o del trauma, lo que tenga la persona, y sanando el origen se alivian todos los demás. Y yo lo pongo como en comparación. Tú no te acuerdas de las extensiones de Navidad que están llenas de bombillitos, y Claro. uno llega y corta uno el primero y ¡pum! Se apagan todos los demás. Aquí es lo mismo. Entonces es una conexión en serie, se llama eso, que cuando yo apago el primer bombillito, el que originó el problema, se apagan todos los demás. Entonces ya las personas vuelven a pasar por otros hechos que les perturbaba y ya no les perturba. Entonces es ir a buscar el origen. Si estamos hablando entonces de esto, quiere decir que aprender a vivir sin esas emociones que nos perturban, o sea, entenderlas como son, recibirlas y no permitir de pronto que nos perturben o que lleguen a hacer mella en nuestro día a día, sería entonces la solución y al final, después de muchas vidas de que hayamos aprendido cómo es esto y a vivir sin que las cosas nos afecten, obviamente no desconectándonos, ese va a ser entonces el término de estas encarnaciones en la tierra. Sí, a ver, lo que pasa es que hay que entender que si las cosas te perturban es porque las estás juzgando. Y si las estás juzgando es porque te estás juzgando a ti misma. Porque recuerda que el otro siempre será tu espejo. Siempre. ¿Cierto? Esa es la ley del espejo. Todo aquello que me perturba de ti hace parte del proceso de sanación en mí. Porque tú me estás representando a mí mismo, pero con otro vehículo, pero eres la misma esencia. Cuando tú comprendes eso, ¿cierto? Entonces, la forma como logras, como dice Luis Carlos, superar esa emoción de miedo que todos lo sentimos porque nuestra humanidad la trae de por sí, ¿cierto? Porque nuestra humanidad trae un cuerpo mental y ese cuerpo mental crea un ego y ese ego crea una dualidad que es importantísima porque yo siempre aprendo en la diferencia. Yo no aprendo en la igualdad, yo aprendo en la diferencia. Y esa diferencia la está creando el ego, porque el ego crea que es bueno y que es malo, ¿cierto? Para el espíritu no existe el bueno y el malo. Para el espíritu todo es perfecto.
tanto la víctima como el victimario, los dos están cumpliendo un plan de almas. Los dos hicieron un convenio desde el campo espiritual para vivir esa experiencia. Uno desde la conciencia y el otro desde la inconsciencia. Pero cada uno, ¿cierto?, están unidos en el amor para poder avanzar. Entonces, cuando terminamos el plano, digamos, las vidas en la tierra, cuando ya hemos reconocido nuestra divinidad, cuando ya llega un momento en que yo soy capaz de ver al otro, al sicario, al ladrón, al pordiosero, al conductor, a mi esposo, al jefe que me grita, al hijo que me desobedece, como mi misma energía, pero en otro vehículo, ¿cierto? En otro cuerpo material, en otra experiencia material. Y dejo de juzgarlo a él, entonces dejo de juzgarme yo. Y ya en ese momento ya no tengo que volver a este plano. Qué linda esa explicación. Y entonces me lleva a pensar también que sería como yo soy muy gráfica y me lo imagino y me llega aquí como a la cabeza. Entonces sería como una serpiente cuando más o menos está soltando su piel. Y eso ¿Mm? sería como quien dice en parte el ego, y uno a medida que va viviendo este tipo de experiencias y va entendiendo de qué se trata este juego, entonces vamos soltando esto y viene a emerger entonces ese espíritu y a reconocernos en esa energía suprema para que nosotros ya podamos seguir hacia adelante, hacia otro tipo de aprendizaje que no sea, por ejemplo, este. Ya Así uno es. no A es... otra dimensión, a otra frecuencia, a otro planeta, porque el universo es inmensamente grande, ¿cierto? Y nosotros, la Tierra realmente es una cosita pequeñita si la vamos a comparar con el universo. Entonces el alma siempre está viva, siempre, el alma es energía, la energía se expande, pero la energía siempre será energía. Entonces pasamos a vivir experiencias en otras frecuencias, en otras dimensiones. Pero la Así es. comparación que haces es perfecta, Marce, porque en el fondo la serpiente en el fondo es perfecta y va sacando las capitas que ya no le sirven, las que no le dejan ver su verdadera esencia, y la verdadera esencia de todos los seres humanos es amor. Todos, absolutamente todos. Venimos todos de la misma esencia que se llama el amor, Dios, como lo queramos llamar, Buda, cualquiera. Todos vienen de la misma esencia que llamamos amor. Entonces vamos quitando esas capitas, quitando todas esas experiencias negativas para convertirlo ya en una experiencia consciente del amor inconsciente que tenemos en nosotros. Nosotros somos amor todos, y hay una parte donde todavía no hay conciencia de que somos amor, inclusive en los momentos difíciles. Entonces vamos quitando esas capitas para tomar conciencia de la inconsciencia del amor que yo soy. Qué bien. Y ahí mencionaste otra cosa que también me llama mucho la atención, que aquí me quedó sonando, y yo lo sé y yo lo entiendo y yo siento que es cierto, pero que de pronto las personas que estén escuchando el episodio van a decir, ¿qué fue lo que dijo? ¿Cómo así que otros planetas? Entonces, de pronto quisiera preguntarte, Luis Carlos, si en tus sanaciones que haces o en esas hipnosis de sanación, has logrado llegar a una persona que haya experimentado una vida en otra parte que no sea la Tierra. Bueno, lo primero es, no es que yo logre que la persona se vaya. No, yo no tengo poder. Nadie tiene poder sobre el otro. Yo simplemente dejo que la persona por sí misma vaya buscando y salgan a flote todas aquellas cosas que le están perturbando. Todo lo que a mí me perturba está guardado en mi cerebrito por la emoción con la cual yo viví la primera o las anteriores. Yo grabo las cosas si yo tengo emoción. Si yo no tengo emoción, yo no grabo. La emoción es el pegante para que se graben las cosas. ¿Y cómo se graban las cosas en mi cerebro? Se graban porque las vivo, como ya dije, con algún tipo de emoción, porque las vivo o porque las veo o porque las oigo o porque me las imagino o porque las viví de otras vidas. Cualquiera de ellas es el origen de esa emoción negativa o positiva también, cualquiera de las dos. Entonces, yo siempre voy a buscar la emoción. No me va a interesar de dónde viene.
No me interesa si es fruto de su imaginación, porque si es fruto de la imaginación, se sana exactamente en la misma forma. Y si es fruto de la imaginación, produce los mismos efectos como si lo hubiéramos vivido. Entonces, en eso no me he ocupado de ir a investigar muchos casos, pero sí nos han dicho, no, yo ya estoy en otra parte. ¿Y qué cuerpo tiene? Pues no me lo ve, es que yo tengo un cuerpo que es muy distinto, así, Yo y soy energía, yo soy mírame, mírame energía, las manos, mírame. Mírame cómo, cómo sale la energía, mírame. Pero pero no. Pero como no me dedico a investigar eso, sino a sanar, a ayudarle a sanar la persona, y ya digo ayudar a sanar porque yo tampoco sano, nadie sana al otro. Yo, el terapeuta ayuda para que el otro se sane si él quiere, porque estando en el estado de hipnosis, el más profundo que tú quieras, la persona puede llegar en ese momento a decir, yo no quiero vivir eso en amor, no, no quiero perdonar, no quiero, y no lo hacen, y no lo hace porque él no lo desea. Entonces no puedo forzar a nadie porque sería Ujú. en contra de la integridad del ser. Entonces, vamos siempre a buscar eso, pero sí hemos tenido experiencias donde me hablan de eso o me hablan de épocas muy remotas, de épocas donde están vestidos diferentes, que están de pelo largo, que, en fin, una cantidad de figuras y de experiencias muy bonitas, pero como me concentro básicamente es en la emoción que está viviendo la persona, entonces ya lo otro ha pasado a un segundo lugar porque esa ya es otra parte que, sin decir que sea buena ni mala, no es la que a mí me interesa. Pero sí hay gente que se ha dedicado a investigar y entonces dicen que fue una experiencia en tal sitio, en tal país y en tal época, y van y lo investigan y ven que sí ocurre. No me ha ocurrido sino, pero de cosas muy de épocas muy recientes, donde una niña me habla y me dice que ella está viviendo una situación difícil y que le pregunto dónde está y me dice, estoy en Bogotá. Ah, muy bien, ¿y dónde está? No, es que yo vivo al pie del parque, yo soy una persona muy importante, yo vivo en una casa que queda al pie de la iglesia y dando la vuelta es una casa que tiene rejas de esto y esto y esto y me describe perfecto la casa. Tuvimos la oportunidad de ir con esa persona a Bogotá, a hacer otro trabajo, y le dijimos, tú viste en una hipnosis una situación de esta, vengámonos al parque principal de Bogotá. Y me dice, ay, sí, esta es la iglesia, vea, mi casa queda por allí, vámonos por allí. Nos fuimos a media cuadra de la iglesia hacia arriba, de la esquina del Florero de Llorente hacia arriba, a media cuadra había una casa con la descripción exacta que ella nos había dado, exactamente igual. Entonces, sí ha habido cositas muy, muy impactantes, pero vuelvo a repetirte, eso pasa a un segundo lugar cuando ya decimos voy buscando la sanación de ese ser espiritual que está allá y está viviendo una emoción negativa. Lo otro es secundario, porque pudo haber es sido fruto de, curiosidad. es curiosidad, y pudo haber sido fruto Claro, de imaginación, pero lo ayudó a sanar. sí, eso está muy lindo y yo lo comento es porque uno de los objetivos que yo tengo con el episodio y con el podcast en general es que logremos abrir la mente y que Exacto. logremos abrirnos a que no todo es aquí, lo que yo veo, lo que experimento a través de los sentidos físicos, sino que somos mucho más. Entonces, cuando empezamos a plantar medio semillitas de este tipo, las personas empiezan a abrir su mente y empiezan a comprender que son verdaderamente y que son co-creadores y que existe mucho más de lo que experimentamos aquí aquí en el ahora. Exacto. Cuando estamos hablando del ser, quiero entonces preguntar cómo se relaciona entonces tu trabajo con ese perfeccionamiento del ser, el trabajo que haces a través de la hipnosis de sanación para ayudarle a ese ser a seguir en su camino de evolución. ¿Qué llamamos el ser? ¿O qué es lo que podría decirte quién es el ser de cada uno? El ser de cada uno es esa energía que yo no veo, sino que se expresa a través de mi cuerpo, la cual hemos llamado, según la religión que tenga cada uno, el alma, el ánima, el pájaro de la vida. Hay un montón de nombres que le ponemos. Es la energía que habita dentro de mi cuerpo. Ese ser, quien soy yo y que soy siempre y eternamente esa misma energía, es la que tiene un camino. Y ese camino es primero
darme cuenta que salgo de una luz inmensamente bella o de una energía inmensamente bella llamada amor, pero que salgo desde la inconsciencia, que no soy consciente de que soy amor y que vengo a cumplir un proceso para tomar conciencia de la inconsciencia del amor. Entonces, el camino es que no es que salga, yo siempre seguiré conectado a la luz, a la fuente, que es el amor, pero yo como partícula empiezo a decirme, yo voy a ir a tomar conciencia de tales aspectos de mi vida, y es lo que se llama el plan del alma. Yo hago un plan de alma cada que voy a vivir, cada proceso de vida, cada experiencia de vida. De acuerdo a ese plan del alma, en donde yo digo, yo quiero ir a experimentar, porque se aprende experimentando, viviéndola, no conociéndola. Yo no aprendo, sino lo practico. Entonces yo vengo es a practicar el amor. Entonces digo, yo quiero ir a practicar un poquito de perdón, un poquito de paciencia, un poquito de tolerancia, un poquito de aceptación. Entonces, ese es mi plan del alma, lo que yo vengo a practicar. De Aquí acuerdo a sí, lo que yo, dime. sí, de acuerdo a lo que yo escogí, que es mi plan de alma, entonces viene la ley de la correspondencia. Si yo escogí venir a practicar el perdón, ya como correspondencia voy a tener personas que me vengan a ofender. Me van a ofender para que se genere en mí la rabia y el odio y yo lo convierta en perdón, yo lo practique el perdón. Entonces, ahí viene lo que, lo que hablamos tanto de la ley de la correspondencia. Ese es el otro camino. Entonces, vamos en el diferente camino. Ya encarno y entro en esta vida material. Entonces, para yo poder darme cuenta y tomar conciencia qué es lo que yo estoy practicando en esta vida, empezamos a darnos cuenta en qué consiste todas las diferentes formas de la expresión del amor, que son infinitas. Aceptación, humildad, paciencia, tolerancia, no juzgar, perdonar, el manejo de los instintos, la honradez, la honestidad, la justicia, la bondad, la entrega, el saber manejar correctamente todos mis instintos, el manejar la mente, el manejar el poder que yo tenga, la entrega, la bondad, una cantidad de experiencias que vamos a vivir. Entonces, vamos a, nosotros en ese camino del ser, explicamos muy bien en qué consiste cada una de ellas, para que yo pueda identificar cuál es el plan de mi vida, porque lo puedo identificar sabiendo en qué consiste el perdón. Si no sé qué es el perdón, no voy a saber qué es lo que debo hacer. Después, obviamente, todas las personas en este proceso nos corresponde trascender, que es la palabra que a mí más me gusta, no morir, sino trascender. Y trascendemos es porque salimos de este cuerpo y trasciendo. Trascender es dar un paso más. Entonces doy un paso más en la evolución espiritual y enseñamos también todas las experiencias que hemos tenido con personas que nos haya correspondido acompañarlas en su trascendencia y las experiencias de personas que dijimos, como te dijiste ahora, tenemos alrededor de nosotros muchas personas que tienen dones. Entonces hay unos que ven cuando la persona desencarna, cuando está la persona ya desencarnada, cuando ya trascendió, cuando está todavía en el campo astral y no se ha podido trascender. Entonces también hablamos un poquito sobre todo eso. Y al final hacemos en ese camino del ser una explicación de lo que es la hipnosis. ¿Para qué sirve y para qué no sirve? Que no se convierta tampoco en un tabú, que yo con la hipnosis voy a hacer que se me suelde un hueso. No, voy a hacer que se me quebró el brazo, yo no lo voy a, yo lo tengo que hacer enyesar y yo tengo que apoyarme en la medicina. Esto es un complemento de la medicina. Esto no reemplaza la medicina ni la psiquiatría, no. Pero sí es un complemento muy bueno para que todas esas enfermedades que yo tengo, que son psicosomáticas, se puedan llegar a sanar a través de una reflexión interna y llegar a tocar el fondo de mi alma y ver qué es lo que me está perturbando. Ese es Sí, lo que llamamos camino de ser. a mí me gusta mucho también lo que dices y cómo lo aclaras, porque la idea para muchas personas es que yo tengo cualquier cosa y una manifestación llega y yo seguramente lo puedo trabajar con medicina alopática, pero que la hipnosis va directamente siempre y lo que me estás diciendo es que no todo se puede organizar con la hipnosis. Correcto. ¿Qué cosas dirías tú son las más organizables o que uno puede trabajar con la hipnosis? Sobre todo lo pregunto porque
hay cosas que aparecen no desde el principio cuando nacemos, sino que hay algo que es como un gatillo y llega y, por ejemplo, yo lo estoy viviendo en este momento con los dolores en las articulaciones. Y yo he dicho, pero ¿qué es lo que me pasa? Y le he hecho meditación, le he hecho aquello, le he hecho lo otro, la dieta, la cosa. Digo yo, aquí hay algo. Y cada que pregunto, por ejemplo, el péndulo me dice, es físico, pero tiene una parte emocional también. Entonces, buscando y buscando, ¿cuál dirías tú que pueden ser las cosas que uno organiza de manera más acertada con esa hipnosis? Bueno, recordemos que allá hay muchas teorías sobre esto y la teoría más famosa es la de Hammer, el Mm, médico alemán, el cual dice que el 100% de las enfermedades son psicosomáticas. Con todo el respeto del doctor Hammer, porque lo respeto mucho, yo digo que no es el 100%, pero sí es un porcentaje muy alto. Es un porcentaje muy alto. Entonces, lo que hacemos a través de la hipnosis es ir a buscar a ver si ese es el momento oportuno de sanar. Porque si a ti te aparecieron el problema de las articulaciones en este momento, y no te aparecieron 10 años atrás, era porque tu esencia espiritual no estaba todavía en las condiciones de poder afrontar la situación que correspondía. Es por eso que también, si vamos a mirar todas las series, tenemos épocas de la vida donde yo estoy muy bien, muy tranquilo y pongo un ejemplo, no le tengo miedo a los aviones. Listo, perfecto. Y de pronto a los 30, 35 años empiezo con miedo a los aviones, pero ¿por qué si antes no lo tenía? ujú. Resulta que es que mi alma no estaba preparada, mi esencia no estaba preparada para afrontar ese miedo. Entonces no aflora. Y aflora en el momento en el cual yo estoy ya listo para empezar a afrontarlo y sanarlo. Entonces puede ayudar. La teoría de la otra que me gusta mucho es la de Patch Adams. Patch Adams, acuérdate que es ese médico que se dedicó a tratar pacientes a través de las emociones. Y él dice que en su hospital se curan un porcentaje mucho más alto que en todos los demás del cáncer, porque él se dedica al cáncer, a pesar de que cumpla los mismos protocolos de otros hospitales, porque él les aplica una cantidad de emociones positivas diarias, les pone música, les lleva teatro, les lleva títeres, les lleva a los niños, les lleva payasos y los pone a que se manejen en una forma distinta las emociones. Y las emociones hacen que en mi cuerpo físico se produzca una reacción diferente que hace, según lo dice el mismo Patch Adams, el organismo es capaz de asimilar mucho más fácilmente los medicamentos cuando está con emociones positivas que cuando está con emociones negativas. Entonces, no es que todo se pueda aliviar con la hipnosis, pero con una hipnosis, una relajación, te puedes relajar para que los medicamentos que te están dando te obren mucho más fácilmente o para que se produzca lo que se tenga que producir, porque en algunos casos puede ser que lo que tenga que producirse en ese momento sea mi trascendencia y eso no lo podemos negar. Eso todos tenemos un momento en el cual debemos trascender, porque trascienden como nos ocurrió con nuestro hijo a los 27 años, pero eran lo que nosotros necesitábamos para que yo aprendiera el desapego, por ejemplo. Entonces, eso no se va a poder sanar. Eso No se va a poder cambiar. no se va a poder cambiar. Es parte del plan del alma de esa persona. Entonces no podemos ir a cambiar el plan del alma de esa persona, sino ayudarle a que él, con su libre albedrío también, haga los cambios que deben hacer. Esto me llama la atención, Luis Carlos, porque yo había escuchado y en diferentes partes, libros y en diferentes, bueno, sitios se ha dicho que el alma también tiene oportunidades para trascender. Bueno, uno para trascender, que no siempre es una sola fecha, un solo incidente, sino que uno a medida que va viviendo puede decidir los diferentes momentos en los que puede trascender. ¿Esto qué tiene de cierto? Eso, lo que ocurre es que yo puedo venir en la vida y cumplir una serie de procesos donde digo, voy a estar en un momento en el cual voy a estar a punto de trascender, pero no trasciendo para crear las situaciones propicias para que yo mismo aprenda o los que están a mi alrededor aprendamos algo de esa situación. Pero no voy a trascender, voy a lo dejarlo para más tarde. El momento de mi trascendencia definitiva está marcado y como allá no hay tiempo, entonces
nosotros acostumbramos mucho a manejar esto desde la dimensión del tiempo, espacio y lugar que vivimos en este momento con una dimensión del no tiempo. Entonces, para esa esencia espiritual que habita dentro de cada uno de nosotros, es lo mismo 100 años de vida que 50 años de vida que 10 años de vida. Entonces, Claro. no es tan trascendental para mi esencia espiritual como si para mi esencia material. Qué lindo. ¿Tú has encontrado alguna característica específica que tú dices, "Ve, mira esta comunalidad que tienen las personas que vienen y estudian hipnosis sanadora"? A ver, las personas que digo yo que debe tener la característica que quiere aprender a hacer una hipnosis sanadora es que sean capaces de vivir la entrega. Esto es El una entrega, servicio. el servicio, el servicio. Yo te cuento que yo empiezo a hacer la terapia y normalmente es 1 hora y media, pero pueden ser 2 horas, pero pueden ser 3 horas y yo Ajá. no paro. Y yo no paro hasta que la persona no quede completamente satisfecha, Limpia. tranquila, limpia. Ella se siente limpia por dentro, aunque le quede faltando. Porque como te dije ahora, yo como ser dueño de mi propio cuerpo y estoy haciendo una terapia, yo puedo ocultar y decir, ya no más, ya no tengo más. Y vuelve dentro de un año y tiene otra cosa más. Pero es porque él lo decide, no porque yo lo decida. Yo no decido sobre los pacientes. O los pacientes no, son los consultantes, porque yo no puedo decir paciente porque yo no soy médico. Los consultantes. Entonces, es él el que me marca la pauta en qué momento debo parar y en qué momento no debo parar, sino que debo continuar. Porque si yo suspendo una terapia en la mitad con algo que no alcanzo a sanar completamente, cualquier energía negativa que esté guardando y se la dejo allí todavía, se la hice aflorar, la hice que saliera, entonces le va a perturbar mucho más. Entonces hay que Hay que ayudarle estar hasta, hasta que, hasta el final, hasta que hasta sane completamente esa emoción. esa emoción. Pero es que esto es como realmente como un lago donde tú empiezas a limpiar en una terapia, tú empiezas a limpiar las hojas que están por fuera, ¿cierto? Y tú limpias todas esas hojas y las retiras. Eso no quiere decir que las hojas que estén en el fondo empiezan a aflorar, ¿cierto? Entonces, cuando empiezan a aflorar, se necesita otra limpieza, pero uno va limpiando de a poquitos. Es imposible en una sola terapia limpiar todo el lago, sino que se va limpiando, se va limpiando. Claro, sí, sí queda muy, muy claro esto. Ya para que nosotros vamos terminando, yo quisiera que me contaras un poquitito de si tú fueras un padre que ya tuviera en este momento el conocimiento que tú tienes, la sabiduría que existe a través de la vida y lo que has experimentado, pero tuvieras la juventud de padres que apenas están empezando. ¿Cómo empezarías a educar a tus hijos para que entraran y abrieran la mente de estos seres que venimos inconscientemente a vivir esta experiencia terrenal? Excelente pregunta más, excelente. Porque es que la mejor ayuda a mis hijos, por no decir la única, es mi ejemplo. Entonces les digo, empieza por ti, empieza a cambiar tú, empieza a mejorar tú, empieza a darte cuenta todos los momentos de tu vida en los cuales estás perturbando tu alma, perturbando tu ser. Cada cuánto te estás perturbando y por qué motivo y qué está ocurriendo contigo y empieza a cambiar dentro de ti. Cambiando yo mi comportamiento ante mis hijos, ellos van a aprender de mi ejemplo. La mejor enseñanza siempre será el ejemplo, siempre será el ejemplo. Entonces, el consejo mío sería, empiece a trabajar tú en ti, porque también sabemos que el ser al cual yo siempre voy a poder cambiar y el único que puedo cambiar es a mí mismo. Yo me cambio a mí mismo. Entonces a mis hijos yo los oriento y yo los oriento de acuerdo a la evolución espiritual que tenga cada uno de ellos. Entonces, por eso es que es imposible decir que yo educo lo mismo a este hijo y a este otro y a este otro. No, yo los educo de acuerdo a lo que vaya expresando cada uno de ellos. Pero vuelvo a insistir, la mejor enseñanza es el ejemplo. Entonces, cambia
cambia el papá o cambia la Cambia mamá, tu emoción. cambia tu emoción, cambia tu forma de vivir la vida, empieza a vivir en amor permanentemente y ellos van a aprender de tu ejemplo. Y acordémonos que amor es respeto, y el respeto por el proceso del otro, ¿cierto? Los hijos son nuestra compañía, son nuestra responsabilidad, pero nosotros no los podemos cargar, porque si tú cargas un bebé, el bebé no va a aprender a caminar, ¿cierto? Nosotros queremos evitarle a los hijos los tropiezos, y resulta que los hijos aprenden de los tropiezos, como aprendimos nosotros. Entonces, permitámosles a los hijos que cometan errores, porque de eso que nosotros llamamos error, porque eso es realmente nuestro ego quien lo llama error, es una oportunidad que ese hijo tiene para cambiar esa experiencia y convertirla en amor, y darse cuenta que ese no era el camino, que había otro camino para seguir. Ese ejemplo, el más bonito, es desde el nacimiento hasta los 8 o 10 años. Es definitivo. Sí. Ya después de los 10 años uno debe aprender a ayudarle a los hijos a que ellos tomen decisiones, a que ellos sean los responsables de sus decisiones y poderles decir, mira, tienes varias alternativas de lo que tú estás diciendo. Si haces esta situación que estás diciendo, puedes traer como consecuencia esto. Si haces esto, tendría esta otra consecuencia. Y así les ayuda a uno a analizar, tómate una decisión, ¿tú qué quieres hacer? Y les ayudamos a que ellos tomen las decisiones. Porque si no van a ser personas, como lo decía mi esposa, en que van a estar siempre cargaditos y dele, venga, llévelo. Y es como si yo cogiera un bebé que está empezando a caminar y hay que ayudarle. Sí, le voy a ayudar y lo cojo de la mano y lo cargo y después lo voy soltando y lo voy soltando y después suéltelo. Y se cayó, que se levante él solo. ¿Para qué? Para que coja fortaleza en sus músculos. Aquí también hay que coger una fortaleza en el campo espiritual. Entonces hay veces que hay que permitirles que ellos, por decisión de ellos, y con conocimiento, con conciencia, se den cuenta, me equivoqué y voy a cambiar y hagan el cambio por ellos mismos. Esa respuesta que me acaban de dar los dos me parece muy, 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 muy real y muy acertada. Lo que pasa es que cuando uno vive como padre, hacerlo es otra cosa, dice, y yo ya lo entendí perfectamente porque ayer estaba volviendo a mirar algunas cosas del libro del ser y aquí lo tenías que te decía, aceptar no es estar de acuerdo, es acompañar al ser que está de nuestro lado, que se nos, que, pues, y que no nos afecten los actos que él está, en los que él está incurriendo, ¿cierto? Y me parece excelente que es el cargar. Entonces, aquí yo veo familias que tienen hijos de 35 años, 40 años, todavía viviendo en la casa, todavía sin ser capaces de ver por sí mismos y siempre tienen una excusa de por qué no pueden comenzar su vida, de por qué yo tengo un problema, de por qué yo tengo algo que me falta. Y esto me parece súper acertado. Entonces, es difícil, me imagino, para un padre porque decirle al hijo, bueno, ya le toca a usted ejercitar sus músculos, salir y ver cómo es el mundo. Y si le toca en una situación bien difícil, uno lo primero que quiere hacer es ir a rescatar, ¿cierto? Sí. Pero es la lección para uno como padre. Usted no puede rescatar. Cada cual toma su decisión y la suya es aprender a acompañar sin tenerse que cargar la persona al hombro. Me parece excelente lo que dijeron. Ay, no. Correcto. Aunque se pueda quedar el muchacho en la casa, pero con responsabilidades. Ya en Colombia está cambiando. En Colombia se queda el muchacho hasta cierto tiempo, pero ya estoy escuchando que esto está en todas partes, que la economía está tan difícil que el muchacho se queda en la casa, pero tiene que responsabilizarse de sí mismo, ¿no? Como dicen, hay que ponerles abogados para poderlo sacar. Ay, no. Pero es cierto, eso es cierto. Y me agrada mucho que me hayan dicho eso. Me hace sentir muy feliz porque precisamente estamos en un proceso con mi hijo en el que mi hijo es completamente diferente a los demás. En todas partes donde es como da vivienda, si se acuerdan de la cosa de da vivienda, en el lugar equivocado. Sí, sí. Entonces es acompañar con ese proceso y decir, te toca definir, te toca hacer, pero mostrarles la manera como pueden hacerlo, pero ellos tienen que decidir, no uno. Sí, claro, Así es, así es. Porque Y Muy acuérdate, bien. y acuérdate que no hay dos hijos que sean iguales.
Todos son completamente diferentes, todos son distintos y todos son muy bellos. Ay, Luis Carlos, querido, yo no tengo sino uno porque yo sabía que este maní es complicado y que mi ser no era capaz. Es un trabajo muy lindo, pero es un trabajo que requiere Así es, mucha entrega como padres. Y así por es. eso yo admiro las personas que tienen hijos y que de pronto es que, sí, eso está bien, todo lo que pase, porque en ese sentido no sería yo. Bueno, de todas maneras, yo quería darles las gracias por haber acompañado esta hora que se nos fue volando y por haber sido parte de la familia de Alquimia Personal con lo que ustedes conocen, con lo que ustedes están ayudando al mundo y con lo que están brindando a todos. Quiero que me repitan al final ahora dónde los pueden encontrar y qué es lo que ustedes ofrecen para que la energía siga evolucionando. Muy bien. Lo primero es recordar la página web que es elamoreshoy.org. Allí está toda la información de lo que nosotros hacemos. Adicionalmente, está el libro que se llama El amor es hoy, con todas estas explicaciones de lo que es la aceptación, la humildad, la paciencia, y hay una cantidad de mensajes de seres de luz, muchos canalizaciones que las hemos plasmado en ese libro y lo pueden bajar gratuitamente. Y hay un capítulo muy lindo sobre todo el aprendizaje que tuvimos y toda esa experiencia tan hermosa cuando nuestro hijo tuvo el cáncer, ¿cierto? Todo lo que vivimos con él en esos 2 años y medio y todo lo que fue su trascendencia y todo lo que nos ha enseñado después de su trascendencia. Tuvimos mucho contacto con él y realmente fue muchas enseñanzas de que le pasaba, digamos, al espíritu cuando salía de ese cuerpo y llegaba otra vez a la fuente. Qué bien. Allí también van a encontrar entonces todos los cursos que hacemos. Hay uno que se hace virtual que se llama El Camino del Ser. Hoy tenemos el primer capítulo que empieza a las 6 de la tarde. Es Es sobre la virtual, unicidad. es sobre la unicidad y hablamos sobre todos estos procesos. Hay otros que son presenciales, que se hacen aquí, y se llama Los El diploma. Diplomados, donde hay varias clases sobre programación neurolingüística, coach, personalidades, todo lo que es el ser mismo y cómo utilizar este ser material para ese crecimiento espiritual. Todo va encaminado a la evolución del ser. Hay otros cursos que también son presenciales, por lo que te decía ahora, para aprender a hacer la hipnosis sanadora. El próximo curso va a ser en Creo que en febrero. febrero. En febrero son 4 días que nos encerramos aquí y empezamos a hacer teoría y práctica, teoría y práctica, teoría y práctica permanentemente, y luego seguimos en un contacto permanente. Hay un WhatsApp y hay unos sitios donde nos estamos conectando y la gente está consultando siempre, los que fueron alumnos, yo qué hago en este caso, qué debo hacer tal cosa, qué me aconsejan con esto, y hay como un apoyo permanente a todas esas personas que han aprendido a hacer la hipnosis que hacemos, pues, que le llamamos la sanadora. Hay Nada, otros hay un cursitos, teléfono si hay quieres. otros cursitos también más corticos que se hacen no presenciales o virtuales, pero se van presentando cada vez que pensamos que hay que hacerlo. Hay un teléfono también para el que quiera anotarlo, que es aquí en Colombia con el 57 315 505 1111. Es Sí, el yo de teléfono. todas maneras voy a poner en las notas del episodio que quién eres tú y todo el cuento para que las personas te puedan contactar. Perfecto. Qué rico. Listo, ma. Bueno, entonces aquí hemos llegado al final. Luis Carlos y Beatriz, mil gracias por habernos acompañado y espero que esta no sea la última vez en Alquimia Personal. Claro que no, Claro con que todo el sí. alma. Ok. Bueno, saludes y un abracito para todos.